Pues seguimos adorando al Señor, esta vez ahora al abrir su palabra, al escuchar con atención. La semana pasada estuvimos viendo que Jesús en Capernaum, estuvo predicando Joaquín, Jesús en Capernaum desplegó su poder, manifestando su poder y su compasión. Vimos su gloria en la sanidad de una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia ininterrumpida, y vimos también su gloria al levantar de la muerte, al devolverle la vida al cuerpo inerte de una niña de 12 años con la misma delicadeza con que una madre levanta a su hija para ir al cole. Vamos, cariño, levántate. Talita cum. Cariño, levántate. Y de hecho Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, se deleita episodio tras episodio en destacar la deidad y la condición de Mesías del Señor Jesús, relatando las proezas que Él hace. A Marcos le gusta contar milagros. No es que a Marcos le gusta, es una manera de hablar. Marcos, impulsado por el Espíritu Santo, se concentra especialmente en las obras de poder del Señor Jesús. Marcos no se detiene demasiado en los discursos del Señor, sobre todo pone el énfasis en los milagros del Señor. Muestra a Cristo en movimiento, haciendo valentías, haciendo proezas, haciendo milagros. Y lo hemos visto echando fuera un demonio de un vecino de Capernaum que estaba en el sábado en la sinagoga. Le hemos visto sanar a la suegra de Pedro, limpiar a un leproso, levantar y perdonar a un paralítico. Hemos visto su gloria trayendo sanidad a un hombre que tenía una mano paralizada, una mano seca. Hemos visto su gloria callando los vientos, calmando las olas del lago, sacando del Gadareno una legión de demonios. A Marcos le gusta mostrar a Jesús en movimiento haciendo milagros, como digo. Sin embargo, llegamos a un punto en nuestra serie de mensajes en este Evangelio. El pasaje que hoy nos toca considerar, en este texto Marcos dice una frase inquietante. Dice, y no pudo hacer allí Jesús ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. La secuencia viene siendo milagro, 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 ningún milagro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hace que el grifo se cierre? Y lo digo con todo respeto. ¿Qué es lo que hace que el flujo incesante de la gracia poderosa del Señor deje de alcanzar a las personas? Y mirad, estaba pensando mientras meditaba en este pasaje que tal vez aquí, en este salón, haya personas de las que se podría decir que son terreno de milagros. Sin embargo, tal vez haya otros que parece que caminan siempre bajo un cielo de bronce. Tú miras a la derecha y a la izquierda y tú dices milagro, 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 milagro. Y tal vez hay personas que nada de nada, no hay milagro, no hay potencia, no hay mover, no hay gloria, no hay obras extraordinarias, no hay proeza, no hay liberación, no hay nada. El cielo de bronce, ningún milagro. Pero quiero deciros, si hoy pudiéramos entender las verdades que entiendo que Dios quiere comunicarnos, yo creo que los cielos se abrirían en mayores bendiciones sobre tu vida y sobre la mía. Vamos a abrir las Escrituras, pero vamos a hacerlo, hermanos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos, con la firme convicción de que es la Biblia la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras son la palabra de Dios. No es el testimonio de Jesús
quién es la palabra de Dios. No, las escrituras no son el testimonio de Jesús, quien es la palabra de Dios. Por supuesto que Jesús es la palabra de Dios. Pero las escrituras son la palabra de Dios escrita, no el testimonio de la palabra. Las escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Son palabra de Dios sobre Dios mismo. Las escrituras son palabra de Dios y en este libro Dios nos ha puesto todo lo necesario para andar, para vivir a plenitud, para hacer las cosas como Dios manda. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio, a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer a Cristo en las Escrituras, tenemos todo lo necesario para vivir y florecer y andar en rectitud. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en tus mandamientos, dice el Salmo. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué? Andar en la ley de Jehová. Vivir conforme a la Biblia, a las Escrituras, es vivir en santidad, en plenitud, de manera cabal. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la santidad. Vamos a abrir la Biblia con humildad también, conscientes, hermanos, de que necesitamos la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos abre los ojos, vamos a salir de aquí meramente con información, conocimiento intelectual y tal vez algún pellizco emocional, pero no vamos a salir con un verdadero beneficio profundo. Necesitamos que el Señor nos ayude. Tú necesitas desesperadamente que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu corazón. Y yo también. Vamos a abrir las Escrituras con la expectativa de tener un encuentro con el Dios que la exhaló, el Dios que la inspiró. Vamos a abrir las Escrituras queriendo respirar el aliento de Dios. Es el único aliento que debemos ansiar respirar. Porque respirar el aliento de Dios, respirar la palabra de Dios es vida. Vamos a abrir entonces la Escritura, Marcos 6, vamos a leer ahí hasta el versículo 6. Y dice la Escritura: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, ayúdanos a predicar y a escuchar convenientemente tu palabra. Muévete en medio de nosotros, Señor. Confiamos, Señor, no en nuestra capacidad, en nuestro razonamiento. Confiamos, Señor, en tu poder y nos echamos sobre tu amor. Y pedimos que tú nos des, Señor, un encuentro contigo y que tú te muevas, Señor, haciendo milagro en medio de nosotros, trayendo luz, trayendo salvación, trayendo libertad, haciendo, Señor, aquellas cosas que tú sabes y que tú quieres, Señor, hacer en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Jesús ha llegado a Nazaret junto con sus discípulos. Es sábado y como cada sábado la gente se arregla para ir al culto en la sinagoga, allí para celebrar el Sabbat.
Y quiero invitarte, como hago con frecuencia, a venirte a la sinagoga con tu imaginación. ¿Vale? Intenta ir allí con tu imaginación. ¿Estamos? Sábado, toca ir a la sinagoga. Vamos. Nos metemos allí dentro. Así que todos los hombres piadosos de la ciudad, del pueblo, porque es una pequeñísima población, están presentes, están vistiendo sus mejores ropas y sonríen porque es sábado. Las mujeres ocupan su lugar y también ellas se han vestido con elegancia, con modestia, como corresponde a mujeres piadosas. ¿Quién hay allí? ¿Los ves? ¿Están metidos allí? ¿Quién hay? Tal vez, por supuesto, solo tal vez, porque la Biblia no describe la escena, no dice quién está allí, ni las características, ni los rasgos de las personas que se sientan en aquel lugar. Pero tal vez, no me resulta difícil imaginar que haya un hombre allí en esa sinagoga que no puede controlar su ira. Va bien vestido y sonríe porque es sábado, pero frecuentemente pierde los estribos y se arranca a gritos y la emprende a golpes con todo lo que se le pone por delante. Desde que fue abusado cuando era niño, bajo su propio techo por un familiar, tiene que luchar con 1000 sentimientos encontrados y a veces piensa que no merece la pena haber nacido. Lucha con el resentimiento, lucha con el enojo. A veces quiere pelear y no sabe por qué. Pero ya digo, hoy es sábado y sonríe. Tal vez, y solo tal vez, hay un joven que también sonríe, como el otro, pero es un esclavo, tiene ojos vagabundos, tiene ojos lascivos. Apenas puede controlar los pensamientos en su mente, apenas puede detener sus pensamientos en algo que sea puro, apenas puede ver a las personas como personas, las ve como objetos sexuales. Está sucio, está a punto de perder el control, de hacer alguna locura, o tal vez hace tiempo que lo perdió. Tal vez haya una mujer que quiere pasar desapercibida, se esconde detrás de los demás, vive huyendo de los demás, siempre a la defensiva, siempre sospechando. De alguna manera se siente más cómoda creyéndose la víctima. Tal vez hay un hombre que se felicita para sí mismo, para sus adentros, por ser más piadoso que el resto. Siempre vive comparándose, siempre vive midiendo sus logros espirituales a la luz de los defectos de los demás y siente un placer extraño. Claro, no se lo dice a nadie, pero él sabe que lo siente un placer extraño cuando descubre las faltas de los demás. Tal vez, y ya sabéis, estoy imaginando, tal vez hay ahí alguien jovial, siempre haciendo chistes. Los demás en la sinagoga siempre le buscan a la salida. Pero en realidad nunca se atrevió a decirle a alguien, a algún amigo, que tiene muchas ganas de poder llorar. Su matrimonio es un desastre, es un sinsentido, es una farsa de hecho. Pero bueno, todos le buscarán a la salida y no puede defraudarles, tiene que sonreír. Es sábado. Tal vez haya un viejo que no puede recordar un solo día que se haya acostado con una conciencia limpia, sintiéndose en paz con Dios y con el prójimo. Hay un constante sentimiento de culpa que lo tortura, que lo aplasta, del que no se puede zafar y tiene miedo a morirse. Tiene miedo a morirse. Tal vez haya enfermos, tal vez haya personas ansiosas por el futuro, tan ansiosas que no pueden disfrutar del día presente. Tal vez haya padres que tienen el corazón hecho jirones por el menosprecio recibido por sus propios hijos
Y lloran cada día mientras intentan ordenar sus pensamientos y pensar con claridad. No sé si estas personas exactamente estaban así. No sé si sus problemas eran tal cual los he descrito o eran parecidos. Pero sí puedo, y aquí no tengo que echar a volar mi imaginación, decir que seguro estamos delante de una congregación variada y llena de necesidades espirituales. Y Jesús comienza a enseñar. Comienza a enseñar. ¿De qué habla? ¿De qué habla el Señor Jesús? Marcos no lo dice. Sin embargo, me inclino a pensar que el texto donde Lucas, en el capítulo 4, no hace falta que lo busquéis, relata la visita de Jesús a Nazaret, es un texto paralelo. En realidad no estoy seguro de lo que estoy diciendo. He investigado la cuestión. Algunos comentaristas dicen que los textos son paralelos. Por ejemplo, William Hendrickson, si no recuerdo mal, él dice, estamos hablando del mismo episodio. Lo que pasa es que Lucas lo descoloca, no lo pone en un orden cronológico, lo cambia de lugar. Ya hemos dicho que en aquel tiempo esto no era algo sorprendente. Ellos ordenaban su material de esa manera sin necesidad de seguir un orden cronológico. Y nadie lo veía mal. Entonces, algunos comentaristas, varios, dicen, esta visita de Jesús a Nazaret que relata Lucas en el capítulo 4 es la misma que relata Mateo en el capítulo 13, es la misma que relata Marcos en el capítulo 6. Sin embargo, otros piensan que no, que en realidad estamos hablando de dos episodios distintos. Una primera visita que relata Lucas en el capítulo 4 y luego una segunda visita que relata Marcos y Mateo. Yo me inclino a pensar que estamos hablando del mismo episodio. Hay por varias razones que ahora mismo no tenemos tiempo de considerar. Ahora, que conste que no afirmo esto de manera categórica. Creo que estamos hablando del mismo relato. Ahora, dejadme que os diga cómo narra Lucas, porque es el que más detalles da de este episodio. ¿Estáis conmigo? Estamos en Nazaret, estamos en la sinagoga, es sábado. Pero no perdáis de vista a esta multitud, a esta congregación variada y llena de necesidades. Dice Lucas, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, no pierdas de vista a la congregación necesitada. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De repente, hermanos, en la sinagoga de Nazaret empiezan a escucharse palabras de gracia. Emmanuel está enseñando en su pueblo y empieza a hablar palabras de gracia. Y se cumple lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 50, donde dice el Señor, hablando del Cristo, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Allí está Jesús. Entra en la sinagoga de Nazaret y empieza a hablar con palabras de sabio, porque el Señor, el Padre, le ha dado palabras para que las dé al que está cansado, para que pueda ministrar al que está reventado. Lucas nos dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Un segundo.
Los ojos de todos estaban fijos en él y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Marcos nos dice que muchos oyéndole se admiraban y decían, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde las saca? Este hombre no ha estudiado con los rabinos. Este hombre no tiene un título de teología. ¿De dónde saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Así que ellos están reconociendo que sin duda las palabras que el Señor estaba hablando eran palabras buenas, palabra amable, palabra oportuna. Había un algo, una sabiduría, un calor, una convicción. Aquello era indiscutible. Todos estaban, de hecho, conmocionados. Todos estaban, podríamos decirlo con estas palabras, actualizando el lenguaje, estaban flipando, estaban estupefactos. No daban crédito a lo que estaban viendo, a lo que estaban escuchando. Palabras de gracia que se abrían paso de alguna manera en sus mentes. Había algo especial. Pero, hermano, enseguida el asombro y la admiración dio lugar a la ofensa, y de hecho no solo a la ofensa, sino al rechazo abierto y agresivo. Marcos nos dice, y se escandalizaban de él, un poquito más adelante. Y Lucas nos dice, mira, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermano, la reunión terminó fuera de los muros de aquel edificio, al aire libre, fuera de hecho de la ciudad, porque los vecinos que sonreían propusieron despeñar al joven profeta, al joven mensajero, desde la cima de la colina. Querían ver cómo su cuerpo se estrellaba contra el suelo, contra las piedras, y su voz era silenciada para siempre. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha provocado una reacción semejante? Pues aquí vamos, hermano. Jesús se levanta, se le da el rollo, se le da el libro del profeta Isaías, y no sabemos si es que lo que tocaba era el capítulo 61, o es que lo buscó a cosa hecha. Pero Jesús empieza a leer estas palabras. Ahora, estas palabras son palabras que recibió el profeta Isaías, que hablan de alguien sobre quien el brazo del Señor se manifestaría. Alguien que sería el enviado del cielo. Alguien especial, separado, diferente, santo, escogido de Dios, enviado por Dios, sobre quien reposaría el Espíritu del Señor. Y ese sería el señalado del cielo para redimir a Israel. Ese sería el Cristo sobre el que la fuerza del Señor sería manifestada para salvación. Sería como un escondedero contra el viento. Sería como un refugio contra el turbión. Sería como un arroyo de aguas en una tierra seca. Sería como una sombra de una
de una gran roca, de un gran peñasco en una tierra calurosa. Sería alguien señalado por Dios y enviado con el poder, el respaldo del Espíritu de Dios para traer verdadera salvación y para traer el reino y el triunfo definitivo de Dios. Esas son las palabras que Jesús está leyendo en la sinagoga, y supongo que los más entendidos, o casi todos, dirían: el profeta Isaías está hablando del Mesías. Jesús enrolla el libro, lo entrega al ministro, toma asiento junto a sus discípulos. Todos le miran. ¿Vas con tu imaginación? Dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Jesús enrolla el libro, lo entrega al ministro, toma asiento y los ojos de todos estaban fijos en él. Nadie bosteza, nadie mira el reloj. Algo está pasando y lo saben. No saben exactamente qué es, saben que algo está pasando. Le miran. Y yo creo que Jesús podía percibir las 10.000 preguntas que habían en aquellas miradas. Y entonces, después de que ya se ha sentado, Jesús responde esas preguntas que nunca habían preguntado con su boca, pero que de alguna forma se amontonaban en las miradas. Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos vosotros. Ahora mismo está teniendo lugar lo que el profeta Isaías habló hace casi 700 años. Yo soy ese sobre el que se ha manifestado el brazo del Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el ungido, yo soy el enviado. Yo soy el que tengo buenas noticias para los pobres, para los impotentes, para los ineficaces. Yo soy el que tiene buenas noticias para los que asumen su bancarrota. Yo tengo buenas noticias para los que asumen su bancarrota. Yo soy el deseado. El Espíritu de Dios está sobre mí para sanar a los corazones rotos. Me envía el cielo para calmar angustias, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé una corona en lugar de ceniza, se les dé un perfume en lugar de un vestido de luto. Se les cambie el abatimiento por una canción de alabanza. La profecía se está cumpliendo aquí, ahora, en este rincón del mundo del que la gente dice no puede salir nada bueno. Pues delante de vuestras caras se está cumpliendo ahora esta profecía del profeta Isaías. Dios se ha hecho presente. Soy yo, estoy aquí. De repente estalló la guerra en el corazón de los vecinos. Estaban flipando, dejaron de flipar. Ahora se escandalizaron. Porque, hermano, hasta aquí ellos estaban sorprendidos por la sabiduría desplegada. No podemos, entendemos que las palabras que Jesús dijo no fueron estrictamente las recogidas por los evangelistas. Seguramente Jesús estuvo hablando un rato más. Y entre lo que Jesús decía, la gente reconocía que había una sabiduría extraña, había una sabiduría inexplicable que les dejaba sorprendidos. Y estaban dispuestos a reconocer eso. Estaban dispuestos a reconocer que estaban muy sorprendidos por la sabiduría de Jesús. También estaban dispuestos a reconocer que Jesús no solamente hablaba con un criterio extraordinario, sino que Jesús había hecho obras de poder. ¿De dónde saca estas cosas? ¿De dónde le viene la sabiduría que les dada? ¿Y cómo hace esas obras de poder? Lo hemos leído en el relato de Marcos. Así que sus vecinos estaban dispuestos incluso a reconocer que él había hecho obras de poder. Capernaum estaba cerca. Las noticias vuelan. Ellos ya sabían que Jesús
andaba haciendo cosas extraordinarias. Estaban dispuestos a reconocer su sabiduría, estaban dispuestos a reconocer que había una manifestación difícil de explicar, de poder a través de Jesús. Estaban dispuestos a admitir que sus palabras eran cálidas, amables, oportunas, que hacían bien al corazón. Pero para el carro. Una cosa es reconocer eso y otra cosa es reconocer que este muchacho, este hombre ya es buena gente, hace cosas extraordinarias y habla con sabiduría. Y otra cosa muy distinta es decir que Él es el Mesías. Ahora, hermanos, quiero recalcar el hecho de que Jesús está en Nazaret. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Nazaret era su tierra. Si bien Él no había nacido en Nazaret, había nacido en Belén, pero Él se había criado en Nazaret. Él había pasado toda su niñez en Nazaret. A Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret. Allí es donde se había criado. Y ellos dijeron, cuando escucharon eso, dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero este no es el carpintero. Ponte en el lugar de ellos. Este no es el hijo de María, este no es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿Acaso sus hermanas no están con nosotros en el pueblo? No están aquí, pero qué locura es esta. Pero vamos a ver, si este es el carpintero de la calle ancha, el que tenía la carpintería al lado de las cuadras. Estoy imaginando un poco también. Este es un currante como nosotros, con callos en las manos. Pero vamos a ver, sí, aunque ahora vaya de rabí, porque dice que llegó con sus discípulos a Nazaret. Ahora va de rabí y se ha rodeado, pero este es un currante como todos nosotros, y este lo hemos visto nosotros aquí crecer, meterse en los charcos con las botas de agua, pero este ha jugado con nuestros niños en el barrio, este es el carpintero, pero ¿qué locura es esta? Lo que nos faltaba por oír. El Mesías es el carpintero del pueblo. Y una cosa más, por cierto, este no es el hijo de María. Algunos dicen que tal vez esa expresión se debe a que José a estas alturas estaba muerto. Y por eso dicen, este no es el hijo de María. No hay ningún elemento teológico aquí, Pero yo creo, porque esta es una manera muy inusual de hablar en el contexto judío. A las personas se les mencionaba bajo la bandera del nombre de su padre. Los hijos de Zebedeo, Simón, hijo de Jonás. Pero esto, dicen, este no es el hijo de María. Y probablemente aquí haya... Bueno, es posible que sea que José había muerto y entonces directamente lo relacionan con su madre que todavía está viva. Pero tal vez sea otra cosa. Tal vez sea una acusación ni siquiera velada, casi descarada, de que Jesús es un hijo ilegítimo. Porque ya sabéis, María quedó embarazada antes de consumar el matrimonio con José, en los tiempos de su desposorio. No se juntaron hasta después del nacimiento de Jesús. Y tal vez todos los del pueblo no eran conscientes de esto, pero supongo que las malas lenguas irían diciendo otra cosa. Las malas lenguas dirían que Jesús era un bastardo. Dirían, sí, ella dice que se quedó embarazada de manera sobrenatural. Pero a saber quién es el padre. De hecho, Juan recoge, no sé si en el capítulo 8 o en el capítulo 9, una acusación que le hicieron a Jesús
en medio de una argumentación que Jesús tuvo con algunos. Y ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Como tirándole, como diciendo, tú, ¿quién sabe? Así que los vecinos de Nazaret están diciendo, pero vamos a ver. Esto ya es el colmo. Habla bien, habla de manera oportuna, hace milagros, habla con sabiduría, es un rabino ahora, con sus discípulos. Pero el Mesías ya se ha pasado 3 pueblos. Ya Jesús ha pasado 3 pueblos ya. Porque este es el carpintero del pueblo. ¿Cierto? El carpintero posiblemente bastardo. Y el carpintero hijo ilegítimo de no sabemos quién. El Mesías. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero esto qué es? Ahora, hermano, ¿acaso Jesús no era el carpintero? ¿Era el carpintero o no? ¿Tenía callos en las manos? ¿Era el currante de Nazaret? Por supuesto que Jesús era el carpintero. Por supuesto que tenía las manos fuertes, adaptadas a su trabajo de artesano. Era el carpintero, pero también era el dominador de los demonios. También era el Señor de las olas, el Señor de los vientos. También era el tierno Salvador que perdona pecados con autoridad propia. También era el Señor soberano que enseña doctrina con autoridad propia, que reprende la fiebre, que detiene hemorragias, que devuelve la dignidad, que le aplasta la cabeza a la muerte. Y Jesús se asombra de su incredulidad, dice Marcos. Ahora es Jesús el que está flipando. Jesús se queda atónito, se queda muy sorprendido de la incredulidad de ellos. Y de hecho les dice, se cumple el refrán. Los profetas en ningún sitio reciben tanta resistencia como en su propia tierra y en su propia familia. Os recuerdo que los hermanos y las hermanas de Jesús no creían en él. Hasta después de su resurrección, nos dice la Escritura. Cuando Jesús resucitó, entonces sus hermanos creyeron en él. De hecho, tenemos 2 libros del Nuevo Testamento escritos por 2 de ellos. Jacobo, que escribió la epístola de Santiago, y Judas, que escribió la epístola de Judas. Son los hermanos del Señor, hermanos carnales, de madre. Pero en este momento ellos no creían en el Señor. De hecho, lo hemos visto ya en esta serie, en algunos momentos pensaban que a Jesús se le había ido la pinza, que estaba loco, que se estaba pasando y que tenían ellos que protegerle de alguna manera. Ahora Jesús se queda pasmado por la incredulidad de esta gente. Y yo creo que se queda pasmado porque, mirad hermano, ellos le conocían. Ninguno del pueblo podía señalar una sola tara moral de Jesús. Su madre no podía decir, nunca este niño me desobedeció. Sus vecinos nunca podían decir, este hombre me hizo fraude en el trabajo. Fue irresponsable, no cumplió su palabra. No podían señalarle ni una sola tara moral. Por otra parte, reconocían sus milagros, reconocían que obras de poder estaban siendo hechas por él, lo reconocían, no lo estaban poniendo en duda, reconocían que eso estaba ocurriendo. Y por cierto, los profetas habían dicho que cuando llegase el Mesías, una de las señales, uno de los sellos divinos sobre su ministerio sería hacer obras de poder. Exactamente aquellas que se estaban realizando bajo el ministerio de Jesús. Y además tenían que admitir, y de hecho lo admitían, que las palabras que Jesús hablaba eran palabras de gracia, palabras de sabiduría, que hacían bien. Hermano,
Solamente hay que atar cabos. Intachable. Hacedor de milagros. Y con palabras para los cansados, palabras de sabiduría. Diríamos, blanco y en botella. Pero en lugar de abrir sus corazones de par en par y caer de rodillas delante del vecino, Jesús, el Mesías, el carpintero Mesías. Cerraron a cal y canto sus corazones, porque para ellos era imposible que el Mesías fuese el vecino de Nazaret. Y entonces se detiene la gracia. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, nos dice Mateo. Ahora, hermanos, eso no significa que la incredulidad le ata las manos a Dios. A Dios no le ata las manos nadie. Si Jesús hubiese querido hacer milagros, hubiese hecho milagros, punto. A pesar de la incredulidad. ¿Pero qué significa entonces no pudo hacer allí muchos milagros? ¿Era Jesús impotente para hacer milagros? No, pero en otro sentido, Jesús hacía lo que el Padre le mostraba. Yo no hago ninguna obra excepto la que veo hacer al Padre. Yo no digo palabra alguna excepto la que oigo del Padre. Está en perfecta sumisión, sincronizado a la voluntad del Padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro? Porque no quiso hacer milagro. Porque no quiso hacer milagro. Porque el cielo había decidido, ante esa incredulidad, ante esa respuesta de esos corazones duros, limitar la manifestación de su gracia. Sencillamente, Dios encontró dureza y Dios no forzó. Se retiró su gracia. No concedió más favores, salvo algunas sanidades que Jesús hizo allí, pero ni siquiera Marcos las menciona porque ese no es su punto. Ese no es su punto. Sí, es verdad, sanó a algunos, lo dice como una coletilla. Para nosotros es algo maravilloso, extraordinario. Sanó a algunas personas poniendo las manos, pero no es el punto de Marcos. No quiere que te pierdas ahí. Vente aquí. No pudo hacer milagros, no pudo hacer lo que podía haber sido. No fue lo que podía haber sido. El día no terminó como podía haber terminado. No pudo hacer muchos milagros porque el Señor se conformó a su propia regla. Conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu incredulidad te sea hecho. De alguna manera el cielo frunció el ceño y retiró la gracia. Y Jesús les dice, y en el texto de Lucas se recoge, me vais a decir que haga los mismos milagros aquí que en Capernaum. Me vais a preguntar, ¿y dónde está el Jesús de Capernaum? ¿Por qué no hace aquí, en tu barrio, las mismas cosas que hace en Capernaum? ¿Dónde está el Jesús de Capernaum? Y aunque esto no lo dice Jesús, yo creo que sus palabras vienen a decir más o menos. Yo os pregunto, ¿y dónde está el Jairo de Nazaret? ¿Dónde está el leproso de Nazaret? ¿Dónde está la mujer con flujo de sangre de Nazaret? ¿Dónde está esa mujer abre brecha? Que desafió todas las convenciones para tocar mi ropa. Estaba recordando mientras preparaba esa canción de Marcos Vidal, Buscadme y viviréis, ¿la recordáis? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Y hay un momento en la canción donde Marcos pregunta,
dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. Pero ya en la segunda parte de la canción, Dios responde este clamor. ¿Cómo puedo yo derramar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde están los Elías de Dios? Que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? 33 kilómetros separaban Nazaret de Capernaum. Un rato, algunas horas andando, pocas horas andando. Sin embargo, la distancia espiritual entre esas dos ciudades parece infinita. Cerca en el espacio, pero lejos en la experiencia. Milagros en Capernaum, silencio en Nazaret. Fiesta en Capernaum, luto en Nazaret. Voces de júbilo y de salvación en Capernaum. Pero aquí, en nuestro pueblo, nada de nada. Y ahora Jesús les pone el dedo en la llaga. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías. Pero cuando el cielo fue cerrado, a ninguna fue enviado el profeta, salvo a una extranjera en la región de Sarepta, en la ciudad de Sarepta. Muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero ninguno fue sanado, salvo Naamán el sirio. Eso les molestó muchísimo. Lo que hace Jesús es llevarlos a dos momentos en la historia de Israel donde los cielos estaban abiertos. En la historia de Israel no hay muchos momentos de muchas épocas de milagros. Bueno, la gran época de milagros, el tiempo de Moisés. Allí era todos los días el maná que descendía del cielo, la roca, el mar, la columna, la nube. Pero aparte de esa, generalmente los milagros eran algo extraordinario. Pero hubo dos épocas en el tiempo de la monarquía que fueron tiempos de cielos abiertos donde la gloria del Señor se manifestó de una manera muy particular en milagros. El tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo. Ambos resucitaron muertos, no sé si lo recordáis. Hicieron proezas. Hubo milagros extraordinarios. Jesús los lleva a estos momentos de la historia de Israel. Eran momentos de cielos abiertos. Hubo un momento donde Dios decidió manifestar su bondad, su poder también, haciendo milagros en favor de la gente. El cielo estaba abierto, el cielo estaba besando la tierra. Pero ¿sabéis qué? Había muchas viudas en Israel en días de cielos abiertos, días de provisión, días donde cualquiera de las viudas que hubiera tenido fe, hubiera echado mano de la gracia de Dios, podría haber sido suplida, si no de la misma manera de otras. Pero eran días de apostasía, eran días de incredulidad, eran días donde el corazón estaba cerrado. ¿Y dónde encontró Dios un corazón abierto? ¿Dónde encontró Dios un corazón dispuesto? ¿Dónde encontró Dios a alguien que pudo ser territorio de milagros? Una mujer extranjera, ni siquiera en Israel hubo ni una sola viuda, una extranjera en Sarepta. Y cuando el profeta le dijo, ame a mí primero, esa mujer estuvo dispuesta a seguir el consejo del profeta y confió. Y entonces Dios abrió su mano en bendiciones sobre esa casa, de manera extraordinaria. En los días de Eliseo también los cielos estaban abiertos.
Y no penséis que Naamán era el único leproso. Había un montón de leprosos. Un montón de leprosos en Israel. ¿Y cuántos fueron sanados? Ninguno. Ninguno fue sanado. Porque eran días también de dureza, de terquedad, de falta de fe. ¿Vosotros pensáis que si alguno de ellos hubiese clamado a Dios y hubiese acudido al profeta, hubiese sido despedido? Posiblemente no. Si hubiese cumplido lo que Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Eran días de especial favor para sanidad, de alguna manera, para milagros. Pero ninguno de ellos fue sano, salvo un sirio, un extranjero. Naamán el sirio. Lo que Jesús está implicando con estas palabras es que hoy de nuevo son días de milagros. Hoy de nuevo el cielo está abierto. Hoy de nuevo la gracia puede fluir para sanar, para libertar, para sanar los corazones, para traer esperanza, para cancelar la esclavitud, los vicios. Pero igual que los leprosos en los días del favor de Dios en tiempos de Eliseo estaban ajenos a todo eso, vosotros aquí en Nazaret, en la sinagoga de mi pueblo, estáis más duros que una piedra. Déjame terminar con lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido y no fue. Jesús llega a su pueblo. Es sábado, todos sonríen. Pero aunque sonríen todos, allí hay gente muy necesitada, con luchas internas, con cosas pendientes. Jesús se levanta y le dan el libro del profeta Isaías y comienza a leer. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Señor me envía, el Señor me unge para darle buenas noticias a los que se sienten acabados, a los que están sin recursos, a los que no tienen fuerzas para salir, a los que no tienen solvencia. Traigo buenas noticias. Traigo buenas noticias a los que tienen el corazón reventado. Traigo buenas noticias a los que están deprimidos. Traigo buenas noticias para los que están desahuciados emocionalmente. Traigo buenas noticias para los que están cautivos, los que están en cadenas de vicio, cadenas de esclavitud al pecado, esclavitud al diablo. Traigo buenas noticias. Traigo buenas noticias para los que están aplastados por la culpa. Vengo a anunciaros el año del jubileo, el año de la cancelación de las deudas, el año del perdón, el año de la buena voluntad de Dios, el año del favor de Dios. Traigo buenas noticias. De repente, los vecinos que hasta ahí habían visto al carpintero, los corazones de ellos empiezan a arder, y abren su corazón de par en par a las palabras de gracia que Jesús pronuncia en la sinagoga. Y enseguida empiezan a venir al Señor. Enseguida empiezan a mostrar al Señor sus necesidades y decirle, te creo, sáname, te creo, libérame, ya no puedo más, devuélveme, dame una limpia conciencia. Quiero dormir por las noches. Jesús, joven Jesús, te reconozco como el Mesías. Me da miedo morir. No quiero vivir con este miedo. No puedo dormir. Estoy lleno de resentimiento. Tengo pensamientos que no sé ni de dónde vienen. Tengo pesadillas que me atormentan. He hecho cosas malísimas. No puedo quitar esto de mi corazón. No tengo paz con Dios. No entiendo a Dios. Y entonces el Señor a cada quien fue dándole la palabra que trae luz y salvación. Fue tocando sus cuerpos y fue sanando sus heridas. El día terminó con fiesta en 2 ciudades, Capernaum a 33 kilómetros, pero una fiesta en Nazaret impresionante. La salvación ha venido a nuestra casa. Eso fue lo que pudo haber sido y no fue, porque Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret
a causa de la incredulidad de ellos. Quiero preguntarte a ti, ¿y qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Puede hacer Jesús milagros? ¿O no puede hacer muchos milagros Jesús en tu familia? ¿Puede hacer milagros? ¿Eres territorio de milagros o eres Nazaret, cerrada a cal y canto a la gracia del cielo? ¿Te dejas besar por el cielo? ¿O le das la espalda al Señor? La Biblia nos habla, temamos, nos dice el escritor de Hebreos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El Evangelio ha venido a nosotros, estamos recibiendo las palabras de gracia, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué de ti? Sería una calamidad. Sería una calamidad. Sería una calamidad que después de llevar tiempo escuchando palabras de gracia, el Evangelio, la buena noticia, estuviese domingo tras domingo aquí con un matrimonio reventado, estuviese aquí domingo tras domingo sin ser libre de la culpa que te atormenta, sin ser libre de los pecados que te hacen morder el polvo una y otra vez. Sería una calamidad que te fuese domingo tras domingo con miedo a morir. Sería una calamidad, una tragedia que escuchases la palabra, pero la palabra no te sirviese de nada. Porque lo único que haces es acumular información. No queremos ser una iglesia sabionda. No queremos ser una iglesia llena de información solamente. Queremos conocer intelectualmente. Claro que queremos conocer intelectualmente, pero queremos conocer para creer. Estas cosas se han escrito. Dice, Jesús hizo muchas cosas, dice Juan al final, en el epílogo de su evangelio. Jesús hizo muchas cosas, si tuviéramos que escribirlas todas. Pero estas se han escrito para que sepáis, para que acumuléis información, para que estéis informados, para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en Él o en su nombre, para que creyendo tengáis vida. Se han escrito la Escritura. ¿Para qué? Para que creáis y para que creyendo tengáis vida. La vida no te va a venir por acumular información. La vida no te va a venir por aprenderte la Escritura de memoria. La vida te viene cuando crees en Jesús como el Mesías y abrazas todo lo que Él dice acerca de sí mismo. Y cuando estamos abrazados al Señor, entonces tenemos la experiencia de la vida abundante que fluye como un río imparable en nuestro interior. ¿Qué de ti? ¿Crees o solamente escuchas mensajes, te llenas de información? Es una calamidad, es una tragedia. No quiero ser incrédulo, no quiero recibir simplemente para acomodarlo en mi intelecto y para... El asunto es, ¿me lo creo? Vamos a ver. ¿Hay alguien aquí? No estoy pidiendo que te levantes, ni que levantes la mano, ni que hagan nada. Pero ¿hay alguien aquí que lucha con un pecado que no puede vencer?
que no logra vencer, mejor dicho. Yo te digo hoy la buena noticia. Jesús el libertador. No solo el que perdona pecado. El libertador. El que revienta las cadenas. El que es capaz de levantar tu vida, la tuya. La tuya. Es capaz de levantar tu vida para que vivas en santidad y en pureza. Él es capaz de darte dominio propio. Él es capaz de darte un gozo tan grande que no tengas que ir a las cloacas a intentar llenarte la panza de no sé qué. Él es capaz de hacerlo hoy. Él está aquí. Él es el señalado del cielo, no yo, no la iglesia evangélica. Él es el Salvador. El Salvador que no solamente perdona pecados, no solamente te lleva y te asegura la herencia en el cielo. El Salvador que hoy te liberta del poder del pecado. Hay alguien aquí que tiene un matrimonio hecho pedazos. Él es el que restaura. Él restaura matrimonios. ¿Te lo crees? ¿De verdad te lo crees? ¿En serio te lo crees? Conforme a tu fe te sea hecho. Él es el que llena de propósito la vida, es el que devuelve la dignidad a las personas. Él es el que levanta la cabeza y es tu gloria. Él es el que hace dormir por las noches a las personas. Él es el que regala cánticos en la noche. Es una calamidad. Y voy a decir algo que puede sonar un poco agresivo, pero te pido por favor que no lo deseches de entrada, que lo pienses. Es una calamidad que por centenares en las iglesias evangélicas la gente acude al psicólogo para vencer el temor a la muerte y para vencer las ansiedades. ¿Es que acaso no hay un Dios en Israel? ¿Es que acaso se ha cortado la mano del Señor para salvar? La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Mi Dios libra de ansiedad. Mi Dios revienta los temores. Mi Dios regala sueño para dormir. Mi Dios regala poder para andar en pureza y en santidad. Mi Dios regala una nueva manera de mirar a los hombres o a las mujeres como personas, no como objetos sexuales. Mi Dios regala el dominio propio para no estar buceando en la porquería de la pornografía. Mi Dios regala amor para que nosotros podamos darle amor a Él y darle amor a nuestro prójimo. Mi Dios hace esas cosas. No hablo desde la perfección, por supuesto. Pero quiero decirle hoy al Señor, te creo, Señor, te creo, te creo, te creo, te creo. No solamente eres el carpintero, tú eres el dominador de los demonios. Hay ataduras aquí demoníacas. Como estaba diciendo Antonio, Él es más fuerte que cualquier dureza, Él es más fuerte que cualquier resistencia. ¿Lo crees? Hermanos, que no sea solamente un momento de emoción. Que esto nos lleve a trabarnos con Dios y decir, se acabó, Señor. Soy un incrédulo, pero además de pata negra. Soy un incrédulo. Si nosotros vivimos pecando porque queremos seguir pecando. ¿O no? ¿O no? Sí, que peca es porque quiere. He puesto este ejemplo varias veces. Ahí está el que dice, no, yo no puedo salir de la pornografía, yo no puedo salir cuando estoy delante del ordenador y estoy un poco abrumado y estoy frustrado y estoy enfadado con el mundo. Entonces yo, como me deje solo, seguro que voy a entrar. Sin embargo, en 10 segundos te demuestro que entras porque quieres. Te pongo una pistola en la sien y te digo, como apriete el botón y entre en esa página, te pego un tiro. ¿Entra o no? ¿Ves cómo podía? El problema es que no tenían la motivación suficiente. No tenían la motivación suficiente y ahora la tienes. Yo te he ayudado un poco. Una pasión más grande se ha apoderado de ti, la pasión de conservar la vida.
Bueno, pues mi Dios pone motivaciones grandes en nuestro corazón. Mi Dios pone motivaciones grandes. Mi Dios pone aspiraciones celestiales. Mi Dios nos orienta a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Mi Dios pone un amor, el amor del Espíritu derramado en nuestros corazones, que hace que en nosotros, no porque alguien me va a ver, no porque alguien me va a descubrir, porque en nosotros hay una motivación y una aspiración hacia las cosas de arriba, no las de la tierra, porque hemos muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esas son las cosas que hace Dios. Y por eso digo que no salgamos de aquí diciendo, pues mira, vamos a salir de aquí a trabarnos con Dios y decir, Señor, este es mi problema, esta es mi situación. Te creo. Mirad, hermanos, no podemos asegurar que Jesús va a sanar a todos los enfermos, porque eso no es una promesa que el Señor ha hecho de este lado de la eternidad. Es una promesa que tiene un cumplimiento final en la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean resucitados. De cuando en cuando Dios sana enfermos, aquí también. Pero aún a los que sana se vuelven a estropear. En su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la promesa que yo tengo. Esa es sí y amén. Pero esa promesa no tiene un cumplimiento de este lado de la eternidad. Tiene un cumplimiento asegurado para la glorificación. Y de cuando en cuando Dios interviene sanando eventualmente algunos cuerpos que finalmente se terminan deteriorando de nuevo. Pero en otros aspectos nosotros nos podemos aferrar con toda seguridad aquí. El Señor sí dice que su voluntad es nuestra santificación. Y cuando yo de todo corazón vengo al Señor y le digo, te creo, eres mi Salvador, eres el que me puedes levantar por encima de la podredumbre, tú puedes sanar mi orgullo, tú puedes quebrantar mi lascivia, tú puedes quebrantar la envidia, no puedo vivir de la envidia que tengo, pero vengo a ti, Salvador mío, cambia mi corazón, me aferro a ti. Esa promesa es para ti, es para aquí y es para ahora. Porque la voluntad de Dios, se ha expresado con claridad, es nuestra santificación.